¿Cómo honrar a nuestros muertos? ¿De qué manera se honra a los muertos? La verdad es que no hay un manual que nos diga cómo honrar a nuestros muertos. Y en estas fechas, hoy día de Todos los Santos, mañana Día de Muertos, hay muchas maneras que vienen por cultura, por tradición, por costumbres, en nuestro maravilloso México. Aunque no todo mundo celebra a los muertos y todo mundo tenemos muertos. Entonces te invito a que te quedes en el programa de hoy para que mires desde una mirada más psicoterapéutica cómo honrar a nuestros muertos y para qué. En un minuto iniciamos. ¿Cómo honrar a nuestros muertos? Es el tema de hoy. Bienvenidos. En este día vamos a darle una mirada a nosotros mismos para ser congruentes, trascender para vivir, que es de donde surge todos los temas, el motivo principal de Diálogos Esenciales. Y hoy toca aprender a mirar a nuestros seres queridos, a los que se nos han ido. Hoy día de Todos los Santos, mañana Día de Muertos. Para mí es una de las fiestas, de mis fiestas favoritas del calendario. La verdad la disfruto bastante. No vengo de una zona geográfica del país donde sea tan fuerte la celebración de los muertos, como pudiera ser en Pátzcuaro, Michoacán, o en Mitla, o en Mixqui, al sur de la Ciudad de México, o en fin, hay muchos lugares maravillosos de nuestro querido México que nos muestran una cultura sumamente enriquecedora que viene desde los ancestros antes de la conquista, es decir, una cultura prehispánica, en donde había muchas maneras para honrar a los muertos, no solamente uno, y que sobrevivió con la llegada, la conquista y el cristianismo, y la mezcla de las dos culturas es lo que ahora podemos ver como los altares de muertos y todo lo que se usa en estos días para honrar a los muertos. No en todo el país se celebra de la misma manera, aunque en todo el país o en todo el mundo, todas las personas tenemos seres queridos que se nos han ido. Los padres, los abuelos, hermanos, algunas personas hijos, amigos muy significativos, maestros, mentores, tutores, incluso animales. También los animales forman parte muy importante de nuestros seres queridos que estuvieron muy presentes en nuestro corazón. El tema de animales no todo el mundo lo entiende, pero para los que somos amantes de los animales sabemos que el tema de los muertos puede ser muy importante, de nuestros perritos, gatos que se nos fueron y que forman parte de esta vida. Bueno, la verdad es que no hay mucho que decir en el tema de honrar a los muertos desde la cultura, porque cualquiera de ustedes puede consultarlo, puede asistir a los altares. Hay lugares maravillosos, aún en los lugares donde no es tan arraigado el tema, por ejemplo, hacia el norte del país. Y entonces pueden asistir a esos lugares y ver desde una perspectiva como espectador. Pero entonces, ¿para qué honrar a los muertos los que no venimos de este tipo de cultura de poner altares,
más bien lo hemos ido aprendiendo. Entonces hay otras maneras de honrar a los muertos. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando era chico usaba las velas, sobre todo en el Día del Muerto, cerca de la fotografía, no propiamente como un altar. También se usaba la misa del aniversario, la reunión familiar. Hay muchas maneras de honrar a los muertos. Entonces, ¿para qué honrar a los muertos? Yo les quiero compartir lo que he aprendido, pero desde una mirada más terapéutica. El para qué honrar a los muertos. Cuando yo hablo de honrar a los muertos, en realidad estoy hablando de honrar la vida. Así es, de honrar la vida. La vida que me fue dada, la vida que me llegó. Porque cada una de esas personas significativas, cada una de esas personas importantes, cada una de esas personas que llevo en el corazón, me dieron algo que fue importante, que de alguna manera, por ejemplo, maestros, se me vienen ahorita a la cabeza, que dieron formación, que transmitieron su aprendizaje. Obviamente mis padres, ambos ya se fueron. Todo lo que de mis padres me viene, hermano, una cuñada y amigos, personas significativas que se han ido. Entonces, cuando yo miro todo eso importante que me dieron, cuando miro en mi vida cómo se ha ido transformando y fueron aportando, fueron poniendo su granito de arena, entonces yo miro que están vivos en mí. Cuando me miro en el espejo incluso veo rasgos físicos de los míos. Cuando miro mis maneras de aprender, de aportar, miro maestros presentes. Miro maestros que me enseñaron, algunas veces a golpe y porrazo, porque no siempre es como uno quiere, y otras veces se me vienen imágenes a la cabeza, y otras veces de una manera maravillosa que da gusto honrarlos. Entonces, cuando honramos a los muertos, déjenme decirles que no necesariamente el día de mañana o los que empiezan desde hoy las festividades. En cualquier día del año, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, solamente el recordar o el poder mirar o el reconocer en nosotros algo que dejaron, un legado, ahí estamos honrando. Cuando podemos mirar en nuestra manera de vivir, nuestra manera de relacionarnos, de ser, muchas veces hasta de comer, platos especiales en la comida, creencias, cultura, costumbres propias o adoptadas. Cualquier minuto basta para darnos cuenta de eso que llevamos y ahí estamos honrando a nuestros seres queridos. En consulta me ha tocado ver muchas ocasiones, sobre todo recientemente por la época que hemos vivido, que llegan personas que se les fueron seres queridos. Me ha tocado pacientes que se les fueron más de un ser querido, cercano, en esta época, con diferencia muy corta. Y llegan con la mejor intención de estar lo mejor parados posibles en la vida, de hacer sus actividades. Se me viene a la mente, quiero poner un ejemplo, una paciente que incluso estos cambios en su vida, aunque era independiente, es pues independiente, autónoma, suficiente, autosuficiente. Bueno, estos cambios se le fue el padre, el abuelo y la madre en este tiempo y hace lo mejor que puede para estar muy consciente y muy preparada para lo suyo, muy profesional, y aún así también le costó el trabajo. Entonces hay muchos duelos y llega con su mejor intención en los talleres, en la consulta, para poder hacer lo que tenga que hacer para estar mejor. Y lo que he mirado muchas veces en estas sesiones es que se reprime, literal se reprime el dolor, como no pasa nada, en este mundo del no pasa nada. Entonces quiero empezar con esta parte, esta primera parte que he observado mucho cuando hay duelos, de las personas que de alguna manera por la presión social, porque sabemos hacer la fiesta del Día de Muertos, pero no hay una escuela que nos enseñe a acompañar a alguien que ha perdido a un ser querido.
Entonces, cuando no hay esta capacidad de acompañamiento, también a quien acompaña le entra un poco de ansiedad. Y dice frases como, suéltalo, déjalo ir, ya está en un mejor lugar. Me acuerdo de una frase que a mí en algún momento me dijeron, no estás listo para dejarla ir. En fin, todo eso en realidad son juicios. No estoy muy seguro, cada quien tendría que hablar desde su propia experiencia, no estoy muy seguro que realmente aporten a quien está viviendo un duelo. Muchas veces el duelo es solamente estar ahí, hacer acto de presencia, estar para quien está pasando el muerto. Porque como cualquiera que sea de las creencias, la verdad es que los muertos en el momento que expiran, donde quiera que sea, cada quien desde su creencia, la están pasando muy bien. En realidad, el que la pasa mal, el que esté en el funeral, no es el cuerpo del que se fue. Bueno, sí el cuerpo, pues, pero entiéndanme, el que realmente está en el shock, porque el primer momento de una muerte es entrar en shock, es el ser querido inmediato o los seres queridos inmediatos. Muchas veces, la mayoría de las veces, pasa el funeral y desde este espacio la persona va asintiendo que esa persona ya se fue. Entonces empieza a tocar con el vacío. Cuando toca con el vacío, toca con una profunda tristeza. Ya sale del shock y empieza a entrar en este espacio de, pues ya el ser querido ya no está. Yo me acuerdo en varios acompañamientos que había como una profunda ansiedad de ya no quiero sentir esto. Ya quiero que pase, ya quiero ir a hacer mi vida. Y entonces no dar espacio a ese proceso del shock, a entrar en el asentimiento de que la persona ya no está, ya hay un vacío, deja un profundo vacío. Desde este espacio, y no quererlo reconocer, hay un acelere por ir al trabajo, a la vida, a la pareja si la hay. Y entonces el vacío, el duelo, queda como enquistado. Queda ahí atorado, no se mueve, queda estático, y no porque no lo queramos vivir, porque no lo queramos reconocer, quiere decir que desaparece, ¿no? Al contrario, ahí se enquista y espera ser guardado. Desde la experiencia, por lo menos estos casi ya 12 años aquí en la Ciudad de México, me ha tocado ver personas que han llegado con duelos atorados de hace 10 años. Entonces les da un poco de frustración. ¿Por qué viene a surgir esto hoy en mi vida, ¿no? Porque si la persona se fue hace 10 años, yo sigo con esta tristeza, con esta depresión? Bueno, justo por eso, porque no se dio el espacio al duelo, no se dio el espacio a vivir la pérdida, no se vivió el ciclo que tiene que ver con el proceso de una pérdida y darle la cavidad al duelo. Entonces queda enquistado y llega un día en que llega la persona y me dice, ya no quiero sentir esto, ¿por qué está pasando esto? Se hace mucho que se fue. Entonces, justo para evitar que esto pase, mi propuesta es vivir el duelo, vivirlo en el momento presente, en el aquí y en el ahora. Vivir el shock del momento de la pérdida, después vivir el duelo en todas sus etapas, entrando por el vacío, saber que ya no está y que ya nunca se van a volver a ver, que no se van a encontrar. Después se entra en los recuerdos y darse cuenta que a lo mejor quedaron asuntos sin resolver, muchas cosas sin decirse, muchas veces ni siquiera se pudieron despedir. Y empiezan a moverse muchas emociones y sentimientos. Entonces el entorno muchas veces no ayuda, porque es ahora una creencia de no uses un luto. Me ha tocado escuchar el negro mancha, el negro deprime, hay que ir todos de blanco, hay que... Sí, pero entonces también muy válido, no me voy a meter en creencias, muy válido, pero insisto, el duelo se enquista. Entonces cada quien como quiera pasar la pérdida de sus seres queridos, aunque la propuesta es vivir el duelo. ¿Y qué es vivir el duelo? Darle un lugar a esa persona que se nos fue y vivir el proceso de asimilar que ya no está.
Y entonces entramos a esta parte que yo les quiero transmitir el día de hoy. Para mí honrar a los muertos es honrar la vida. Porque cuando yo le doy un espacio en mi vida a esa persona que se fue, reconozco en mí todo lo que me dejó. Y no estoy hablando de herencias, también forman parte. Estoy hablando de toda la parte emocional que de esa persona, de ese vínculo, se recibe. Toda esa parte que tengo que reconocer que está en mí. Entonces, para mí honrar los muertos, por eso me encantan las fiestas de estos días, honrar la vida, porque entonces yo puedo darme cuenta que detrás del dolor que causó la pérdida de ese ser querido en ese momento sí dramático, incluso de funeraria y demás, después yo puedo tomar la vida y me doy cuenta que al tomar la vida hay cosas en mí o en mi hacer donde están presentes esas personas que aportaron algo en mí, esas personas que me dieron algo para que yo hoy tenga un día diferente en cada uno de los aspectos de mi vida. Por ejemplo, si hablamos de amigos, si hablamos de pareja, si hablamos de las personas que han perdido hijos, queda un profundo dolor. Aunque también podemos darnos cuenta que si nos abrimos, también les dejó algo bueno y también les dejó un para qué seguir en la vida. Ahorita con la época que hemos vivido, de alguna manera en otros programas ya lo he mencionado, si estamos aquí, la vida nos está dando la oportunidad de hacer algo bueno con nuestra vida. Y entonces vemos el para qué unos seguimos vivos y tenemos la pena de que otros se fueron. Entonces cuando podemos tomar este regalo, poder decir, en tu honor, va por ti, va por mí. O honrar su vida y su destino, y entonces yo cada día abrazar más mi vida y abrazar mi día a día, en mi momento presente, y ver qué puedo aportar a mi vida que hoy me haga sentir más pleno, más vivo, con mayor dignidad. Y entonces los muertos en mí cobran vida. A mí les voy a decir, hay muchas cosas que me hacen mucho sentido. Por ejemplo, cuando yo puedo mirar lo que yo aprendí de los maestros, me doy cuenta que hasta la manera de preparar el contenido, por ejemplo, de estos programas, para mirarnos, como lo dije hace un momento, y de una manera congruente, estar más plenos en la vida. Pero te estoy hablando del contenido ahora, cómo lo preparo, hasta cómo lo estudio, cómo lo investigo, a lo mejor de una manera rústica, lo traigo aquí para que me vaya recordando puntos que no quiero que se me pasen. Y entonces ahorita, si yo hago memoria, se me vienen a la mente maestros que así lo hacían, se me vienen a la mente personas muy queridas que, bueno, el otro día alguien me hizo referencia de hasta la manera en que escribo. Y sí, es verdad, tiene una referencia de la primaria donde estuve, donde mandaban a los viejitos de una orden religiosa que nos enseñaban a escribir mano escrita, me acuerdo, con mucha disciplina, y había un padre muy significativo. Y gracias a que esta persona me hizo referencia de mi letra, no me había percatado que para mí, dentro de este honrar, me doy cuenta que cada que escribo, como este señor mayor en aquella época me enseñó la manuscrita, y al día de hoy es la letra que uso, no uso la de molde, de hecho no la sé hacer. Para mí estoy honrando todo lo que me enseñó, la caligrafía. Desde ese detalle que pongo ahorita, por la manera en que hago hasta mis notas, si nos damos cuenta, hay muchas cosas en nuestra vida, muchísimas cosas. La manera en que manejamos la casa, el trabajo, cómo nos conducimos en la vida. Hay muchas personas presentes en nosotros que han aportado con un poco en nuestra vida. Hay otras notas que están acá. Entonces, hablando de esos duelos que muchas veces no hay permiso de vivirlos por diferentes creencias, ¿no?
Me ha tocado escuchar, bueno, es que es tóxico, es que es denso, es que es abrir portales, es que es de otra dimensión. Yo diría, primero quiero entrar a la parte más terapéutica, todo lo aquello que le tememos, porque de alguna manera no abrir el espacio a vivir lo que duele, la ausencia, el vacío y todas las emociones y sentimientos que genera, hay un miedo a vivir con esa parte. Entonces, esa parte es una sombra que se va al inconsciente y se convierte en una energía especie de fantasmal, para que me entiendan. Una energía que va a ser proyectada muchas veces sin darme cuenta, porque no quiero reconocer que ahí hay alguien que me aportó algo en mi vida. También los duelos quedan abiertos. Al yo no darle un espacio a esta persona, este ser querido, cualquiera que haya sido el vínculo, el duelo queda abierto, y si el duelo queda abierto, entonces no me doy cuenta que en mí, a ver si soy claro con esto que el maestro Bert Hellinger nos enseñó, el jalón a la muerte. Cuando un duelo queda abierto, la persona, justamente porque trae el duelo abierto, no se da cuenta que esta tristeza que trata de no sentir o de reprimirla, lo hace sabotearse en su día a día en algo. Por ejemplo, la mujer que mencionaba en consulta, que no queriendo vivir el duelo del padre, el abuelo y la madre, perdió el trabajo. Y entonces, en esos pequeños momentos de pérdida, también de algo más allá que el duelo, estamos de alguna manera como diciendo, mejor descanso, o ya para qué, o qué sentido tiene. Vienen muchos cuestionamientos cuando se vive el duelo. Vienen muchos cuestionamientos desde el vacío, y como no queremos darnos cuenta de la parte que pudiera parecer tóxica, y esto es lo que llama el maestro Bert Hellinger el jalón a la muerte, de ir siguiendo a esa persona que se fue a la muerte. ¿Cómo la seguimos? Con pérdidas de bienes, de trabajo, de pareja, pérdidas de salud, estar inconscientes, el no estar presentes en lo que estamos haciendo en el aquí y el ahora. De alguna manera estamos como un poco semimuertos o muriendo lentamente. Entonces, esa es la otra parte, además de que se forma esta como especie de fantasma, también queda este jalón a la muerte cuando un duelo queda abierto. Cuando vienen asuntos, ahora no voy a hablar de los bonitos, sino asuntos no resueltos con personas significativas. Hoy en la mañana, en una sesión, platicaba con una mujer. Su madre murió hace varios años. Entonces, la mamá estuvo incapacitada para estar con ella. Literalmente estuvo incapacitada porque estuvo enferma, prácticamente poco después del parto. En su narrativa, ni siquiera la madre pudo amamantarla. Entonces me decía cómo tomar a mi madre, cómo honrar a mi madre, cómo relacionarme con mi madre si tiene tantos años muerta. Bueno, entonces eso ya lo he mencionado en otros programas, pero en este es el tema: honrar la vida cuando honramos la muerte. Porque aunque sea toma la vida que le fue dada a través de esta mujer, a lo mejor fue su misión en esa vida, nada más transmitir la vida que a la vez le llegó de la abuela. Entonces la transmite con esta hija, la que es el paciente, le llega la vida, y si ella decide y abraza la vida que le llega de su madre y se da cuenta que es más que suficiente, porque la verdad es que lo ha hecho muy bien, lo ha hecho bastante bien, y se puede dar cuenta que ha hecho que su vida florezca, y puede reconocer en ella a su madre, puede darse cuenta que en ese no estuvo, en esa completamente ausencia, incluso desde ser nutrida por su madre, ella ha logrado hacerse una gran mujer.
muy exitosa. Se convirtió en una guerrera que va por la vida y hace hasta lo que no por abrazar la vida. Entonces, desde este espacio, el no estar de la madre, en ella se ha vuelto muy significativo porque se reconstruyó. Entonces, en teoría, la madre no estuvo, y lo que yo le trataba de dar a entender esta mañana era, date cuenta como sí estuvo de una manera diferente, para que tú puedas hacer con tu vida algo que realmente florezca. Entonces, ¿por qué hoy en día se le manifestaban síntomas? Síntomas un poco hasta incluso de memoria. Porque algo le dice hoy la vida, el para qué, y entonces honra a la madre que solamente dio la vida. No honrar los hechos dolorosos, todo esto que interrumpió el movimiento, no honrar todo lo que dolió, todo lo que lastimó, la ausencia, sino honrar que la vida le fue dada y la ha hecho bastante bien. Entonces, cuando toma su vida, se puede dar cuenta que ahí puede honrar, tomando su vida, a su madre muerta, incluso la incapacidad de la madre para estar como madre. No sé si estoy siendo claro, si no lo ponen en sus preguntas. Lo toma tal y como fue, con toda la incapacidad, toma la ausencia hoy en día de la madre, y dándose cuenta lo parada que ella está en la vida, está honrando la vida a través de la muerte de la madre, la incapacidad de la madre, y nomás toma la vida que le fue transmitida. Posiblemente lo más seguro es que ese fue el destino. Ahora esta paciente tiene muchas posibilidades para hacerlo diferente. Con esto que trato también de decir, hay mucha confusión en los patrones de conducta cuando hablamos de tomar y de honrar, como si pareciera que estoy diciendo que lo correcto es volverte un clon de ese ser querido que ya se fue. No se trata de eso. Ya es elección propia. Cuando tomas a la persona y la honras, y honras su muerte, justamente lo estás haciendo para abrazar tu vida. Cuando tú abrazas tu vida, la tomas en tus manos, te haces responsable de esa vida, honrando a este ser querido que se fue, honrando lo que este ser querido aportó a tu vida, todo lo que de ese ser querido tengas, lo bueno y lo no tan bueno, e incluso lo muy doloroso. Y entonces te das cuenta que al tenerlo en tus manos, responsabilizándote, tienes la oportunidad de ir a una vida nueva y diferente. Entonces, por eso para mí estos días son realmente días de fiesta. Son días, para mí me encanta la celebración de muertos, aunque todo el año, me parece que cuando recuerdo a los míos, los estoy honrando, pero en estos días en especial, yo tomo todo eso, lo tomo, lo abrazo, trato de abrazarlo literal con fuerza, y entonces me estoy dando cuenta que en realidad, aunque es una celebración de muertos, estoy en la celebración de la vida. Estoy en la celebración de mi vida específicamente. Cuando yo tomo mi vida en mis manos, responsabilizándome, estoy tomando todos esos granos de arena que dejó cada una de esas personas a las que festejo en estos días. Cada quien en su creencia, desde su altar, como sea mejor y más conveniente para cada uno. Lo acostumbren a hacer, no lo acostumbren a hacer, lo crean o no lo crean, porque tan solamente el hecho, aún los que no creen, de recordar a esa persona que se les fue, ahí están honrando su muerte, y ustedes lo están haciendo en su vida, la están tomando. Puede haber muchos tipos de honrar la muerte, ya conocemos en estos días los altares. Hay otra manera que yo voy a poner como aportación para que cada uno descubra su propio honrar la muerte. Una puede ser preservar algo que fue significativo y simbólico para ese ser querido que se nos fue. También puede ser, no sé si les pasa con olores, el de alguna colonia o perfume, y eso nos recuerda a un ser querido que estuvo muy cercano a nosotros, y que cuando pasamos por ese perfume,
sí nos trae a la memoria a la persona. Otra sería una caja de sombra. Esa caja de sombra, ¿qué es esa caja de sombra? Donde yo ahí guardo cosas de esta persona. Por ejemplo, alguna carta, alguna tarjeta, algo de uso personal. No lo sé. Cada quien tiene que fabricar su caja de sombra con estos detalles muy simbólicos y cercanos que tenía la persona muchas veces que llevaba en sí, un dije, una medalla, unos lentes. Yo no lo sé. Bueno, también podemos honrar a estos seres queridos cuando miramos una película favorita de este ser querido. Muchas veces también cuando miramos las fotografías que nos lo recuerdan, y si queremos ponerla, no sé, en algún lugar significativo, un portarretratos, un marco y colgarla, no lo sé. También a través de las fotografías recordamos a esta persona, o en fotografías donde estamos con esta persona. En algunas ocasiones me ha tocado mirar a través del Facebook, no necesariamente colgado o en un portarretrato, sino muchas personas suben fotografías de seres queridos que ya se les fueron y les ponen algún comentario, una anécdota, un agradecimiento. Todo eso es honrar a la persona que se fue. Hay otra manera que a mí me parece muy simbólica. Terminar un proyecto que le hacía ilusión a un ser querido y lo dejó inconcluso. Si está en nuestras posibilidades poderlo terminar, darle un espacio a nuestra vida para terminar el proyecto de ese ser querido. Y les comparto una que hago a nivel muy en mi casa. A mí me gusta mucho recordar a mis seres queridos que se fueron con los platos de comida. Bueno, creo que es obvio, ¿no? Mi cuerpo me delata. Los platos de comida que más les gustaban. Entonces, ciertos días, no necesariamente en estos días, claro que también en estos días, pero durante el año, hacer ese plato favorito de esa persona que ya se fue. Y entonces, para mí es como, está presente la persona porque le estoy haciendo su plato, pero también yo lo estoy disfrutando. Lo disfruto desde que fui a comprar todo lo necesario para hacerlo. Estoy disfrutando la elaboración de hacerlo. Y obviamente el sentarme a la mesa. Y entonces en mi corazón pongo a la persona presente. Y va por ti y también por mí. Y me lo como con un placer. Les comparto, yo aprovechando que los años que tengo de vivir en la Ciudad de México, porque en Guadalajara no es tan como aquí en México, o sobre todo Puebla, los chiles en nogada, a mi mamá le encantaban los chiles en nogada, le fascinaban. Entonces, estos 11 años, casi 12, me di a la tarea, todavía hace 11 años ella estaba viva, y al contrario, ella fue la que me decía, bueno, ya que estás allá, ve y me platicas. Les tomas una foto y me cuentas, y me dices, ¿qué tal te supieron? No saben cómo recuerdo esas llamadas por teléfono en septiembre y contarle cómo estuvieron y a qué lugar fui. Y mi mamá era de detalle, sabía que decirle hasta el más mínimo detalle. Entonces, en esos primeros años aquí en México, sentarme a esos chiles en nogada, bueno, había veces que hasta en el mismo momento una llamada breve y le decía, mira dónde estoy. Ahora que ya no está, bueno, ya es como un ritual en septiembre, cada fin de semana ir a la ruta de los mejores lugares de los chiles en nogada. Y la verdad es que es un placer infinito. Y ahí estoy honrando este gusto por mi madre, por los chiles en nogada. Entonces, estoy seguro que cada uno de ustedes, estos son algunos tips para orientarlos, cómo honrar a nuestros muertos. Y de alguna manera con esto podemos darnos cuenta que tenemos muchas formas de honrar. También podemos honrar con los altares, las flores, las celebraciones litúrgicas, las creencias. Definitivamente, ese es otro tip. ¿Por qué es tan importante? A ver.
las notas de acá. Cuando no celebramos todo eso que implica que un ser querido se fue, y lo digo así tal cual, celebramos, porque de alguna manera desde el funeral es una celebración, es un ritual, es un evento. Entonces, aquí hay un temor a tomar la vida plena. ¿Cómo la tomo si no le estoy dando un lugar a todo lo que esa persona me dejó? Y entonces es donde se corre el riesgo de repetir historias, patrones, ya los que son sobre todo del sistema familiar de esa persona o personas que se fueron. Muchas veces me ha tocado ver en consulta de personas que hablan de ausencia, de incapacidad de un ser querido que no estuvo para dar. Entonces ahora pongo el ejemplo de un paciente. Él estaba muy pequeño cuando sus padres se separaron. El padre se fue y nunca lo volvió a ver. Muchos años después descubre que el padre falleció. No tuvo mucha referencia de su padre. De alguna manera la madre no permitió mucho acceso al conocimiento del padre, de cómo era, qué hacía. Él solamente sentía un profundo abandono. Después se relaciona con una mujer que no había tenido un matrimonio previo, no había tenido hijos por libre elección, solamente había estado en relaciones de pareja. Entonces me acuerdo que para esta persona fue muy doloroso que sin darse cuenta, con afán de construir algo con esta pareja, la pareja le dijo: mira, a ver, nunca me casé y no he estado en una relación con un compromiso más grande y no he querido tener hijos y es mi decisión no tener hijos. Entonces, cuando estoy contigo, ¿por qué voy a cargar con el hijo de tu matrimonio previo cuando yo elegí ni siquiera tener propios? Entonces él deja al hijo con la madre que vivía afuera. Entonces empieza la relación y algo pasó entre ellos dos que no fluía la relación. Porque él no se daba cuenta que sin darse cuenta traía un profundo dolor en su corazón. Cuando llegó a un taller se dio cuenta que ese dolor era que estaba repitiendo lo mismo que su padre le hizo a él lo estaba haciendo con el hijo. Justificadamente o no, por estar en una nueva relación con esta nueva mujer, estaba dejando al hijo. Literal lo estaba dejando. Y ahí estaba repitiendo un patrón. Otra persona llega y trabaja el alcoholismo del padre. Los padres se separan y esa persona muy resentida con el alcoholismo del padre niega todo lo que tiene que ver con el padre y niega todo lo que tiene que ver con relación al vino. Entonces en su vida se ha topado con muchas ocasiones con el alcohol. Y llegó un momento que tuvo una advertencia de un doctor de o le paras o te estás haciendo alcohólico. Entonces cuando aquí se da cuenta, hace un alto, mucho tiempo antes de llegar conmigo a taller. Ahora que llega a taller, me hace mención que nuevamente se vuelve a manifestar el alcohol en su vida. Entonces, en el trabajo pudimos observar que desde la negación al padre, desde la negación al alcohol, ahí había un profundo vacío y donde estaba repitiendo lo mismo. Y bueno, pues mirar que forma parte. Y son también las cosas que tenemos que honrar, que no son las buenas, las divertidas. No es solamente un altar, es también honrar los hechos, los eventos que nos lastimaron y también formaron parte de nuestra vida. Y aquí es un padre alcohólico. Tomar la vida que de este padre se recibe, fue mi propuesta con este paciente, no para repetirlo, no para también volverse alcohólico, sino, por ejemplo, para darle una mirada de respeto
a los que padecen de este tema con el alcohol. Una mirada amorosa y respetuosa, porque no sabemos realmente qué esté pasando detrás de un alcohólico para ser alcohólico. Nadie llega ahí porque, uy, qué divertido ha de ser convertirse en alcohólico. Entonces, una mirada de respeto. Después de esto, pudo mirar lo que sí pudo recibir de su padre hasta donde lo tuvo. Y después, desde este vacío, pudo mirar cuando no lo tuvo, cómo se construyó. Cuando lo honra y toma la vida, está tomando tal cual lo que pudo hacer, también se le podría llamar la resiliencia, lo que pudo hacer a partir de esto y construirse un hombre nuevo y diferente. Pero sí había que honrar y tomar esta vida a partir de la muerte del padre ausente y mientras vivo alcohólico. Ok. También cuando honramos a los muertos, cuando ya ahí se trata de temas de pareja, tema de vínculos muy estrechos, podemos descubrir apegos muy fuertes que no dejamos que la persona, yo sí creo que a partir de que ya expiraron, están en otro lugar, en otra dimensión y están pasándola muy bien. Pero la persona, los que nos quedamos aquí en la vida, en esta vida, no fluye la vida. Literal no fluye la vida, nuestros proyectos, nuestro día a día. Y entonces podemos observar que hay apegos que no dejan ser, porque no soltamos, no tomamos lo que sí nos dieron, sería la palabra, no tomamos, no integramos lo que nos dieron, lo que nos dejaron, no lo honramos, no lo agradecemos, sería la palabra muy más clave para mí, este agradecimiento desde lo más profundo de mi corazón, agradecer para vivir, para ir a la vida, para ir a vivir con lo que aportaron. Entonces, tengo que reconocer los apegos y tomar conciencia que no hemos soltado a quien se fue, incluso años después. ¿Cómo vamos a despedirnos de estos seres queridos? Incluso cada año, en estos días de hoy de Todos los Santos, mañana Día de Muertos. Yo les voy a sugerir de la manera que a mí se me hace más fácil. Es común poder mirar la vida que siempre va a ir acompañada de la muerte. En los talleres de constelaciones familiares me ha tocado ver cuando hay personas con jalón a la muerte, poner la vida y la muerte. Porque muchas veces sin darnos cuenta, vamos y le picamos las costillas a la muerte y no nos damos cuenta que le estamos llamando. Entonces para mirar la vida, también mirar la muerte. Y entonces mirarla como un proceso natural. Un proceso natural para ir por lo que queremos mientras estemos aquí y hacerlo de la mejor manera, sabiendo que un día vamos a llegar y se nos va a presentar la muerte. Entonces, una manera de despedirnos es mirar la muerte como un proceso natural para estar en esta vida. El segundo paso para mí sería, estén vivos o muertos, ahí sí voy a agregar, aunque no es el tema de hoy, el decir estén vivos, pero bueno, como toca el día de honrar a los muertos, es resolver los conflictos que quedaron pendientes. No por creer que ya se fue, como se dice el dicho, el muerto al pozo y el vivo al gozo, no. Tenemos que resolver todos estos conflictos, como compartía de esta paciente, que empieza a desarrollar síntomas, pero cuando mira a la madre, mira los hechos tan dolorosos que han sido para ella. Entonces es poder resolver esos conflictos de la mejor manera posible, que ya no va a ser, no vamos a resucitar a la madre para que tenga la oportunidad de serlo diferente. Entonces, más bien, trabajar con todos los conflictos, todos los asuntos no resueltos, para poder tomar la vida que llegó a través de esa madre. Entonces, resolver conflictos. En esta parte donde entra el shock, en el duelo, donde
desde mi experiencia, el entorno no ayuda mucho, no hay frases de condolencia, no hay manera, no hay una escuela que nos enseñe a estar para el que está viviendo un duelo. Entonces, de alguna manera nosotros aprender a expresar nuestro amor por el ser querido. Expresarles amor y nuestra atención. Por ejemplo, estos días pudiera ser para los que no tienen la costumbre de honrar a los muertos, o no vienen de una cultura, me incluyo, no venimos de una cultura donde desde nuestros ancestros hubo altares de muertos, es algo aprendido. Entonces cada quien poder expresar su amor más que un altar que parezca tétrico. Me ha tocado ver estos altares que más allá de lo parecido al altar prehispánico, mezcla con el cristianismo, de repente hay una mezcla con el Halloween, entonces hay tumbas, hay un Drácula, entonces se vuelven unos altares tétricos. A mí, en lo personal no me gustan, esos no me gustan. Entonces, honrar a los muertos, la verdad, se vuelve tétrico. Entonces yo propondría un altar donde les hablemos, les escribamos, les sirvamos sus cosas que les gustaban, expresarles nuestro amor y un profundo agradecimiento por lo que nos dieron y lo que no nos dieron, para que nosotros fuimos capaces a ir a proveérnoslo, a hacernos de eso o a hacernos a nosotros mismos. Entonces, expresar nuestro amor. Hay personas que les encanta hacer los rituales, entonces también incluir algún ritual. Los que no venimos, me incluyo, de creencias de rituales, bueno, ¿qué sería para mí un ritual? Yo les voy a expresar uno que a mí me gusta hacer. A mi papá le gustaba comer bien y le gustaba tomarse su vino. Entonces, cuando yo honro a mi padre, ese día en especial me tomo mi vino y le digo salud por todas las que no tuve la oportunidad de tomarme contigo. Entonces, ese es mi ritual simbólico para honrar la muerte de mi padre y yo tomar la vida que me vino a partir de él. Entonces, cada quien puede descubrir su propio ritual, o se pueden meter a internet y descubrir rituales, o ir a investigar rituales de este Día de Muertos, o desde la cristiandad, o preguntarle. Seguramente ahorita es tan común que todos tenemos a alguien cerca que sabe de rituales. Algo muy importante, darse tiempo para aprender a vivir con ese duelo que va a ir pasando. Es decir, darse tiempo para vivir el duelo. Darse tiempo para no tenerle miedo a llorar, no tenerle miedo a entristecerse un poco, y darle un espacio en mi corazón a esa pérdida y honrarlo así también, honrar la muerte de ese ser querido con el duelo, darse espacio para el duelo, para a partir de ahí también honro mi vida, que estoy muy vivo, estoy pleno, no andarme saboteando con temas de salud, de economía. Hay un punto aquí que anoté. Muchas ocasiones ha llegado, realmente muchas ocasiones, mujeres que han perdido hijos por alguna enfermedad, o hijos incluso abortos, unos voluntarios y otros sin darse cuenta. Y dejan un profundo dolor en los corazones de estas mujeres que han llegado a talleres. Entonces he descubierto a través de este honrar o ritual, poder ir a dar una donación o juguetes o cosas, por ejemplo, a un orfanato. Ir a hacer algo por todos estos niños que están sin mamá, y donde esta mujer, de su dolor, desde su corazón, poder ir a dar un poco de tanto amor que quedó ahí interrumpido a ese hijo, bueno, a través de estos niños que están sin mamá y sin papá, poder hacer que el amor fluya, que vuelva a tener su cauce, y a través de estos hijos poder sentir que se lo está dando a su hijo. Esa es una manera de hacer un servicio
a la humanidad, ¿no? A través de estos niños que están sin papá y sin mamá. Y esta mujer se da el permiso de que el amor fluya, y si fluye, también su vida le fluye, y también en su corazón se torna diferente este duelo enquistado de estos niños. Aquí en la Ciudad de México, cuando han sido los temblores, a mí realmente me conmueve todos los que son voluntarios y todos para ir hacia la vida, a reconstruir. Pero también cuando se les da un lugar a los que se perdieron la vida ahí, a mí me impactaba cuando se levantaba el puño y en inmediato se volvía un silencio total. Claro que era para escuchar al que si todavía estaba vivo y poderlo rescatar, pero también era honrar al que sí se fue. Entonces, ahí también honramos a los que se fueron y tomamos la vida, y es cuando reconstruimos los eventos difíciles. Antes de terminar el programa, insisto con sugerirles en darse cuenta que es importante darle un espacio a los duelos, para cerrar con ellos, para poder agradecer profundamente todo lo que tenemos, todo lo que llevamos en nosotros, puede ser hasta rasgos físicos, creencia, cultura, costumbres, de estos que se nos fueron. Cuando le damos un espacio en nosotros, se los estamos dando a nuestros seres queridos y estamos dándole un espacio al duelo. Y entonces tenemos la oportunidad de despedirnos, de agradecer, y así se honra. Porque para mí es la única manera de seguir con nuestra vida. Definitivamente sí lo creo. Cuando yo suelto y dejo ir en paz, yo puedo tomar mi vida y quedarme muy en paz en mi vida. Puedo ahora honrar mi vida. Entonces, con esto cierro el programa de hoy. ¿Cómo honrar a nuestros muertos? Tiene un para qué. El para qué que me gustaría transmitirles, porque honrar a los muertos para yo honrar mi vida. Así concluyo. Bueno, ahora paso a anunciarles los próximos talleres y el próximo programa. Los talleres en constelaciones familiares. Sábado 6 y 20 de noviembre, domingo 7 y 21 de noviembre, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, de 10 a 14 horas. Les pido por favor reservar de preferencia, porque todavía tenemos el tema, aunque ya cambió el semáforo, de la distancia. Entonces, sábado 6 y 20 de noviembre, domingo 7 y 21 de noviembre. El 20 es festivo, así que posiblemente tengan la posibilidad de asistir más tranquilos y relajados. Muy bien, ahora el taller en relaciones de pareja. Son 2 miércoles al mes. Tenemos el miércoles 3 y 17 de noviembre. Este taller, que quede claro, me han preguntado mucho, es con pareja, sin pareja o a pesar de la pareja. Y aún también para los que eligen no tener pareja. Es un taller donde es completamente un desarrollo personal para mirar desde dónde estamos en relación con la pareja, o si no hay pareja, desde dónde elegimos no tener pareja o no tener hijos, también entrarían en este taller. Por último, bueno, viene a anunciar nuestro siguiente programa. El amor es lo único que crece cuando se reparte. Y tiene que ver mucho con el tema de hoy. El tema de hoy, honrando a nuestros muertos para tomar nuestra vida y honrarla. Haciendo esto, no hay manera de no poder repartir el amor, porque nos quedamos en el amor. Estén pendientes de los talleres de diciembre. Los talleres de diciembre son cerrar con el año, con todo eso que cuesta trabajo y que pasó, o quedó a medias, o no se logró. Los invito a los talleres también pendientes de diciembre para cerrar el año. Bueno, pues muchísimas gracias. Un lunes más, lunes Día de los Santos, y feliz día mañana de celebrar a sus muertos, los que desde hoy empiezan con la llegada de ellos. Y cada quien a honrarlos para tomar nuestra vida, tomarla de una manera lo más plena y digna posible.
Cada quien, es mi sugerencia, hágalo lo que más significativamente sea para su corazón. Honrar a los muertos para honrar nuestra vida. Gracias y buenas noches.